Bueno, tengan nuevamente un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Y esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 11 de Uniendo el cielo y la tierra y el título es Vivir con Cristo. Ahora, este es un tema muy delicado porque vivir con Cristo puede significar vivir con el verdadero Jesús o vivir con Satanás, porque los jesuitas son seguidores de Cristo, pero los guía Satanás y llaman Cristo a Satanás. Y los que vendrían a nosotros vestidos de ovejas son ellos. Y ellos llaman Cristo a Satanás. Por eso es un tema muy delicado y de comprenderlo depende de nuestra vida. Así que con este estudio vamos a ampliar un poco el alcance del estudio de la lección para que tengan clara, claro conocimiento de lo que Dios anunció que pasaría en nuestra iglesia. Y empezamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué Cristo vivían los miembros de la iglesia primitiva y nosotros deberíamos buscar y encontrar? Y claramente no era el Cristo al que adoran la bestia y el falso profeta. No era con la imagen de la bestia, con la imagen cristiana de Satanás, que quedó claramente definida cuando el 14 de febrero de 2010 se unieron en puntos comunes de doctrina, en las doctrinas que definen a la imagen de Satanás y los demonios a las que ellos adoran, al adorar a la Trinidad y al Jesús definió en los concilios ecuménicos de la mujer Jezabel, porque este es el credo común de la bestia y el falso profeta. Esta es la imagen de la bestia al que mensaje el tercer ángel nos amonesta a no adorar. Como Dios le mostró en White, dice ella, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, de la adoración de un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y en el conflicto de los siglos 498 leemos lo siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, dogmas comunes, este es el primer paso. Después, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia romana representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del pueblo civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo mediante el Edicto de Tesalónica, que obligaba a adorar a la Trinidad. Y el Estado romano empezó a asesinar ¿a quiénes? A los verdaderos cristianos porque no adoraban a la Trinidad, no adoraban a la imagen de la bestia. Y el 14 de febrero del 2010 se concretó lo que Dios le mostró en el juez que ocurriría. Y en Roma, el Vaticano, celebraron una reunión a la que titularon Cosechando los frutos de qué, del movimiento ecuménico. Y en ese entonces, el cardenal Casper señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, que es la imagen a la que obligaba a adorar la bestia romana, la abominación desoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿De quién? De Roma. Entonces, ¿qué hicieron los protestantes? Tiraron a la basura la Biblia. Buscaron enterrar los cadáveres de los dos testigos, como dice la profecía de Apocalipsis 11. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. ¿Cuál es este fundamento común? Es la arena, como Dios lo anunció en el Cántico de Moisés, es la falsa roca que son dioses. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ahora, ¿qué es la Iglesia Católica? Son las tropas que levantó Constantino y en realidad es la ramera que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. La Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano nunca fue parte de la Iglesia de Cristo. Es la mujer Jezabel disfrazada de iglesia. Es la religión pagana del Imperio Romano disfrazada de iglesia. Ahora, los protestantes se unieron a los católicos nuevamente para adorar a la abominación desoladora, porque en defensa de este ídolo fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios.
Y como Dios le mostró a Nehuay, cuando se desplegara el rollo, abriríamos los ojos. Ella dice lo siguiente: la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que se cumpla lo que Dios anunció por medio de ella. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad de nuestro mundo. ¿Y qué pasó? El 14 de febrero de 2010 se desplegó el rollo, se cumplió la profecía y pudimos ver claramente cuál es la imagen de la bestia a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta, y cuál es la semilla de la cizaña, el falso Jesús, que fue sembrado en nuestros corazones por los siervos de la mujer Jezabel, a los cuales el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y esta es la adoración que impondrá la bestia que subirá de la tierra, los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta. Ahora, ¿qué se introdujo en nuestra iglesia? Esta imagen. El Jesús y la Trinidad definían los concilios ecuménicos de Roma. Y esto lo leemos en el libro de la Trinidad, que es el libro oficial de la Iglesia Adventista explicando la creencia fundamental número 2. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y cuál es lo esencial de esas convicciones? Es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón y los demonios. Y siguen diciendo, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y esta es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirán sus casas los hombres insensatos. Ahora, la introducción en nuestra iglesia de la imagen de la bestia y que el pueblo adventista esté adorando a la imagen de la bestia, la Virgen dormida está adorando a la imagen de la bestia, no es gratuito. El resultado es que el pueblo adventista es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, hasta que sea despertado por el clamor de medianoche, vea la diferencia entre el Dios verdadero y el Mesías verdadero y la imagen de la bestia y se decida por quién va a adorar, a quién va a adorar. Porque el destino de la bestia y el falso profeta es muy claro. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Habían adorado a quién? A Satanás y a los demonios bajo su disfraz cristiano. ¿Y cuál es el disfraz cristiano, Satanás y los demonios? La Trinidad. Estos dos fueron usados vivos dentro de un lago de fuego cuando en el tiempo de la sexta plaga, donde también van a recibir su castigo los ministros adventistas que engañen a muchos adventistas. Ahora, esto es terrible. Por eso hay que tocar trompeta en Sión, como Dios dice en Joel 2:1, antes que llegue el día de Jehová, para que el pueblo adventista sea despertado y se prepare. Ahora, ¿por qué Dios dijo que haciendo la obra del hombre escobilla prepararía y enviaría a las vírgenes dormidas, a las que en nuestros días es semejante al reino de los cielos, o sea, la iglesia remanente, a siervos fieles y prudentes que les dieran el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos? Porque a nosotros habrían venido los siervos de la mujer Jezabel, vestidos de ovejas, de adventistas, y habrían traído y puesto delante de nosotros la comida y la bebida de los borrachos. Por eso las creencias fundamentales iglesianistas que está la comida de los borrachos. La creencia fundamental número 2, que es el credo común entre la bestia y el falso profeta. Después está el Jesús definido en los concilios ecuménicos de Roma. Y el Espíritu Santo de la Trinidad, que es un símbolo del gran río Éufrates que alimenta a la Gran Babilonia. Porque el que recibe el Espíritu Santo de la Trinidad es hecho habitación de demonios. Y en nuestra iglesia se estuvo haciendo clamar a nuestros hermanos por 10 días para recibir el Espíritu Santo de la Trinidad, para ser hechos habitación de demonios. Y Dios protege al pueblo adventista hasta que tenga la oportunidad de conocer la verdad. Pero cuando uno elige adorar la imagen de la bestia, conociendo lo que es, y Dios deja que los espíritus demonios lo hagan parte de su habitación. Por eso este es un tema muy delicado para el pueblo adventista. Y Jesús fue claro en su sermón profético. Las cosas que sucederían en Mateo 24 sucederían en medio de las vírgenes. ¿Por qué? Porque entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas
salieron a recibir al esposo. ¿Cuándo? En 1844. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron en el tiempo de tardanza. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Entró el enemigo y sembró cizaña. Y Dios le mostró a Guillermo Miller en su sueño profético lo que ocurriría. Y lo primero que ocurriría es lo siguiente, dice, vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Como Dios le mostró a Juan, esos eran los errores heredados por los pioneros, los paganos y los papistas, que habrían sido introducidos en medio de nuestra iglesia. ¿Por quiénes? Por los pioneros. Y dice Miller, me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Ahora, tiene que haber un momento en que el pueblo adventista es separado en dos, y esto ocurrió en 1903, cuando Dios separó al pueblo adventista de los apóstatas de la Asociación General de Battle Creek. Pero mientras echaba una persona, ¿qué le mostró Dios a Miller? Tres más entraban. ¿Por qué? Porque Satanás mandaría los vestidos de ovejas a infiltrar al pueblo adventista. Y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, falsa profecía y falsas doctrinas, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. Y el pueblo adventista se quedó sin profecía. También hicieron pedazos el cofre, que es la profecía de los 2520 años del tiempo de la ira, y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, dice Miller, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que mandase ayuda. Inmediatamente, ¿qué hizo Dios? Contestó inmediatamente. Como él dice, clama a mí y yo te responderé. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación, que es un símbolo de la mente nuestra. Tenía qué cosa? Una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él le prestaría su cuidado, porque Dios sabe cuáles son las joyas verdaderas y cuál es la suciedad de la basura y cuáles son las joyas y monedas falsas introducidas por nuestros pioneros. ¿Y qué pasó? Después, mientras barría el polvo y la basura, que trajeron los lobos vestidos de ovejas, las joyas espurias y las monedas falsas que introdujeron los pioneros en los escritos de Nana White, porque ahí están. Subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. ¿Por qué? Porque la misma escobilla las barre a ambas, porque se fundamenta en los mismos errores de los paganos y los papistas. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. ¿Qué quedaron solamente? Las joyas proféticas de la palabra de Dios. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, porque los pioneros introdujeron dentro de 2520 años todas las profecías y las pusieron en forma errónea, se equivocaron. Y Dios lo que tendría que hacer es mostrarnos cuál es el verdadero orden de las profecías. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, que abarcaba más tiempo. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó fuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, 10 veces más que en el cuadro de 1844, porque ahora estaban en su correcto orden. Pensé que habían sido limpiadas de la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, en otro orden, dentro del cofre, que es mucho más amplio, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial.
Grité de gozo y ese grito me despertó. Y ahí empieza el clamor de medianoche. O sea, cuando Dios termina de mostrarle a sus siervos cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía y comprenden cuál es la verdad, van a dar un grito de gozo y ese grito los va a despertar. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Ir a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, como Jesús lo anunció. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? Jehová, actuando como el hombre de escobillas sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Y cuál es el verdadero alimento? Como Jesús le dijo a Satanás, toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ese es el verdadero alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y sigue siendo Jesús bienaventurado el que el siervo al cual cuando el Señor venga le haya siendo así. ¿Hasta cuándo hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos? Hasta que Jesús venga a buscarnos como el ladrón en la noche para ir a la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque primero se cierra la puerta para los adventistas. Y por eso Jesús nos manda a ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ovejas perdidas de la casa de la iglesia remanente, y no ir a hablarles a nuestros vecinos o conocidos que no son adventistas, porque para eso vamos a tener el tiempo de angustia. Y Jesús dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de oveja y las iglesias caídas, ¿de qué? De la mesa de Jezabel. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante entender las profecías. Y sabiendo qué pasaría con las vírgenes que salían a recibir al esposo, a las cuales serían en nuestro tiempo semejante al reino de los cielos, o la iglesia remanente, Jesús anunció que vendrían a nosotros muchos espíritus de demonios diciéndonos, yo soy el Cristo, yo soy el Dios Hijo de la Trinidad. Y a muchas vírgenes engañarían y les harían entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Por eso es importante darles el verdadero alimento a tiempo para que ninguna siga comiendo la comida y la vida de los borrachos, ni sea engañada y sea hecha habitación de demonios. Y así comienza el sermón profético, que se cumple en las vírgenes. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando llegue el fin. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. ¿Quiénes? Personas no, espíritus de demonios, como podemos ver que está ocurriendo. Y hay hermanos que piensan que les habla Jesús cuando son espíritus de demonios. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. O sea, yo soy la abominación asoladora, soy el Jesús de la Trinidad. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, como ahora hay una guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, porque esto ocurre en el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y aquí tenemos un grafiquito donde tenemos las señales, los periodos proféticos finales y las señales de los tiempos. Y es importante notar lo siguiente, a ver si lo puedo encuadrar. En 1844 las vírgenes salieron a recibir al esposo y empieza el tiempo de demora o tardanza. Y las vírgenes se duermen, entra el enemigo y siembra cizaña. Y cuando alguien se da cuenta, empieza a dar cuenta de lo que está pasando y clama a Dios, entra el hombre de escobilla y empieza a prepararlo para que descubra cuál es el engaño. Y Satanás lo ve como Dios le mostró en la de Job y empieza a actuar. Por eso el 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa y el falso profeta se unió a ella en puntos comunes de doctrina. Las iglesias caídas en manos de Satanás se unieron a la bestia en puntos comunes de doctrina. ¿Qué indica esto? Que Satanás sabía que ya había entrado el hombre de escobilla, estaba preparando a su pueblo para que disciernan el engaño. Y el 27 de octubre de 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa y fue presentada en público.
Y la Triple Alianza religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra, pues Satanás sabía que sabe que es inminente la llegada de el tiempo de angustia. Y el 18 de septiembre de 2014, la Gran Babilonia está unida y pide leyes religiosas, y 12 religiones de la Gran Babilonia firman un documento diciendo que son parte de la misma religión y presentan en público la imagen de Satanás a la que llaman el creador. Porque la bestia, ¿quién llama el creador? Al verbo, que es el disfraz de Satanás. Y nuestros pioneros, que habían heredado errores de los paganos y papistas, los que creían en el Dios Padre y en el Dios Hijo, lo identificaban con todo lo que pusieron los sabios de Roma en el Nuevo Testamento para hablar de quién, del Dios Hijo de la Trinidad, que es la abominación desoladora. Y ahí se formó, justamente es interesante ver eso, pero no tenemos tiempo hoy para verlo. Por ahí la semana que viene lo podemos mostrar. Y cuando Dios terminara su obra, enviaría a sus siervos y se empezaría a escuchar el clamor de medianoche. Y el pueblo empezaría a darse cuenta de que está adorando a la imagen de la bestia, a la imagen de Satanás y los demonios, a la que el mensaje del tercer ángel nos invita, nos llama a no adorar. Y ahí las vírgenes verían iluminado el camino hacia Dios, y las vírgenes sensatas arreglarían sus lámparas y empezarían a seguir el camino angosto, y entrarían al reino de Dios. En cambio, las otras vírgenes serían llevadas al reino de Satanás, al reino de Cristo, como dicen los lobos vestidos de ovejas. En cambio, Jesús predicó el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Jehová, de su Dios y Padre, y él prometió transformarnos a imagen de Jesús. Entonces el pueblo adventista empezaría a separarse en dos grupos: los que entraran a la sinagoga de Satanás y siguieran adorando a la imagen de la bestia, y los que entraran al reino de Dios y empezaran a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Y eso ocurría en nuestra iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que las vírgenes sensatas llegaran a la ciudad de Dios, recibieran el sello de Dios, y hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, y se cerrara la puerta por las vírgenes sensatas. Y el primero de los juicios de Dios anunciaría la llegada del día de Jehová. La primera trompeta, el sonido de la primera trompeta. Y ahí empezaría el fuerte pregón, donde tendríamos que ir a darle el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos que están en Babilonia, como dice Daniel 12. Los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia a la gran multitud que va a salir de Babilonia, porque esa va a ser nuestra visión. Pero para enseñar la justicia tenemos que conocerla. Y lo primero que tendríamos que hacer sería leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder guardarlas, porque no podríamos profetizar de nuevo sin comprender las palabras de la profecía del Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la abominación que practicándola le abre la puerta a los demonios? Y Dios lo reveló. Es la segunda abominación descrita en Ezequiel 8, la abominación que practicarían en primer lugar nuestros ministros y después le enseñarían a practicar a nuestros hermanos. Por ejemplo, en Primero Dios, vamos a ver lo que publicó nuestra iglesia, las 40 madrugadas con Jesús, a solas con Jesús, a solas con Cristo, etc. A la que Elena de Juárez identifica como la omega de las herejías mortíferas. Y en Ezequiel 8, la primera abominación es la traducción de la imagen del celo, que es la Trinidad, el Dios de la mujer Jezabel, la imagen de Satanás y los demonios, que sería puesta en lugar de Jehová en nuestra iglesia para alejar a Jehová de su pueblo, como leemos en Ezequiel 8, 5 y 6. Y me dijo, porque Jehová estaba hablando con Ezequiel: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, hacia Babilonia, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de Baal en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Porque con esto comenzó, con la introducción de la Trinidad en nuestra iglesia, que es la imagen de la bestia, la imagen a la que adoraba la bestia romana y obligaba a adorar, que es la abominación desoladora. Y en nuestra iglesia, en vez de recuperar el conocimiento de la verdad y conocer al verdadero Dios, el verdadero Mesías, para poder predicarlos en el mundo,
¿Qué estamos adorando? Al Jesús que es la puerta ancha y a la abominación desoladora, a la imagen de la bestia. Y como Dios le mostró a Juan, dice ella, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, que es la Trinidad, primero abandonarán su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Ahora, las vírgenes dormidas están adorando a esta abominación, pero no lo saben. Y es un pecado de ignorancia y hasta que vean la diferencia y escuchen el mensaje de Elías, Dios las protege y las seguirá protegiendo. Ahora, ¿cuál es la segunda abominación? Luego, los siervos Satanás y la mujer Isabel, vestidos de adventistas, guiarían a nuestros ministros a practicar la omega de las herejías mortíferas, creada por Ignacio Loyola, el creador de la orden de los jesuitas. La práctica que los llevaría a hacerse en sus mentes, en sus cámaras secretas, imágenes de los ídolos definidos en la imagen del celo. O sea, imágenes del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, violando conscientemente los mandamientos de Jehová y los llevaría a orar a esos ídolos, ofreciéndoles incienso, como le enseña el libro de la Trinidad. Y vamos a mostrar lo que dice el libro de la Trinidad de la Casa Editora Sudamericana, abriéndoles la puerta de su mente a los demonios para que ellos los hagan parte de su habitación. Y es triste, pero esto está ocurriendo en nuestra iglesia. Y leemos en Ezequiel 8, 7 al 13. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Pero esto es simbólico, porque va a entrar a la habitación que es la mente de los varones ancianos. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra. ¿Dónde? En las cámaras secretas, en las mentes de los ancianos de la casa de Israel. Porque Dios le va a mostrar qué estaban haciendo ellos ahí. Y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Por qué? Porque los ancianos habían hecho imágenes en sus mentes de sus ídolos. ¿De quién? Del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. ¿Por qué? Le estaban orando a los ídolos, a las imágenes que se habían hecho en sus mentes. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, en sus mentes pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Porque esta es la segunda. Ahora, ¿y qué leemos el libro de la Trinidad? Nos dicen a quién debería orar la iglesia. ¿Y qué dicen? Que tenemos que orarle a las tres personas de la Trinidad y adorarlas. Ahora vamos a ir al final para acortar esto. Vamos a empezar desde aquí. Vamos a expresar el asunto de esta forma. El modelo normal de oración es al Padre en el nombre del Hijo, con el reconocimiento de que los gemidos del Espíritu Santo dan curso a nuestras oraciones. Sin embargo, en las ocasiones en que oramos personal y corporativamente, parece mejor orar a la persona más pertinente de la deidad. Entonces, ¿cuántas personas tiene la deidad que adora el pueblo adventista? Tres, la Trinidad. Por ejemplo, al suplicar dones espirituales y poder para que la iglesia testifique, parecería ser lo más apropiado orar directamente al Espíritu Santo. Orar al ídolo Espíritu Santo. Oraciones a Jesús, al Dios Hijo de la Trinidad, incluirían aquellas de confesión, arrepentimiento y perdón y ruegos por su pronto regreso. Ahora, ¿quién es el que da los dones del Espíritu? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿A quién nos enseñó Jesús a pedirle perdón y confesar nuestros pecados? A Jehová, su Dios y Padre, y perdona nuestras deudas. Y siguen diciendo, en suma, si las personas de la deidad son verdaderamente una naturaleza, carácter y propósito, porque así fue definido el ídolo, entonces parece lógico y práctico dirigir las peticiones y alabanzas apropiadas a cualquier persona del trío celestial en cualquier momento y situación dados. Ahora, eso es lo que enseñan a hacer
Y justamente es lo que la segunda abominación de Ezequiel 8 nos indica estarían haciendo nuestros ministros. ¿Y todo esto qué es? Fuego extraño, traído directamente del paganismo politeísta, en el que según el tipo de necesidad uno se dirige al altar del panteón de los dioses donde se encuentra el dios más pertinente para satisfacerla y le dirige su adoración y le hace sus peticiones. Luego, si tiene otras necesidades, se dirige al próximo altar y le hace una nueva petición al nuevo dios más pertinente y sigue así hasta terminar de adorar y hacer sus peticiones a todos los dioses del panteón pagano, porque el que adora a Trinidad es pagano. Y eso es lo que practican nuestros dirigentes, le enseñan al pueblo antista a hacer, para hacerlos violar los mandamientos de Dios y abrir la puerta a los espíritus demonios que buscan hacerlos parte de su habitación. Y ahora lo que vamos a ver es parte de lo que publicó nuestra iglesia en el folleto Primero Dios. Ahora, ¿y qué se afirma ahí? Entonces dice el autor, voy a leer Primero Dios, página 10. Entonces puedo afirmar que meditar es, porque está enseñando meditaciones ignacianas, ¿m? Estudiar la palabra. Esto significa aplicar el intelecto, la memoria, el espíritu, la adquisición de conocimiento. Es el ejercicio en el cual dedicamos toda nuestra cognición a la comprensión de la palabra de Dios. Estudiar es estar abierto a la información, curiosidad, desafíos, propuestas que Dios nos hace mediante la revelación. Y después es reflexionar en la palabra. Y dice inclinarse con calma a las orientaciones divinas. Y vamos al tercer punto. ¿Qué es meditar? Es imaginar a partir de la palabra, usar la imaginación. Cuando estudiamos la palabra, no nos limitamos a comprender lo que está escrito. También se nos insta a idear, proyectar, hacer de cuenta. Y si estuviésemos contemplando, entonces fíjense, porque hace que la persona se meta en la escena y la recrea en su mente, incluyendo los personajes. Y si estuviéramos cerca de Jesús, para estar cerca de Jesús y hacernos una imagen de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Imaginar a un Jesús, a una imagen, como dice la profecía de Ezequiel 8, pintar en nuestra mente una imagen en la pared a la que llamaremos Jesús. Y después dice, producir la palabra, al estudiar la palabra, al reflexionar en sus enseñanzas, al imaginarnos en sus escenarios, porque esta es la meditación ignaciana, a la que los jesuitas llaman la meditación evangélica. Sus relatos invadirán una vez más nuestra vida, ingresarán a nuestro interior por nuestros oídos, dice. Pensar a partir de la palabra. ¿Por qué? Porque al hacer estas cosas, los espíritus demonios se van a comunicar con el que lo practica. Y lo van a hacer parte de su habitación, porque está violando abiertamente los mandamientos de Dios. Ahora, en este tipo de meditación, en los pasajes de la Biblia, debemos utilizar la imaginación y hacernos imágenes, cosas que Dios nos prohibió hacer para crear una representación visual del lugar, de los personajes, de Jesús, de su rostro, de su voz, para luego llegar a sumergirnos en la escena, formar parte de ella e interactuar con los personajes. Ahora, ¿por qué este es un engaño de Satanás? Porque para visualizar, primero debemos imaginar, o sea, crear en nuestras mentes una imagen del lugar y de los personajes. Cuando en las escenas de la Biblia aparece Dios o Jesús, el meditar visualizando requiere que nos hagamos imágenes de Dios, de Jesús, de los ángeles, de los apóstoles, etc. Y que interactuemos con ellas, con las imágenes, escuchando su voz, viendo su rostro, sus expresiones, postrándonos ante la imagen a la que llamamos Dios o Jesús, violando abiertamente los mandamientos de Dios. Porque, ¿qué nos dijo Jehová? Y habló Dios todas estas cosas, palabras diciendo, yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Jehová se presenta como una persona singular. No existe una trinidad, es un ídolo. Y después el segundo mandamiento nos dice, no te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, el que se hace una imagen de Jesús, lo va a adorar y se va a inclinar ante esa imagen. Porque yo, dice Jehová, una persona singular, soy Jehová tu Dios. Ahora,
El que practica la meditación evangélica que creó Ignacio Loyola, inspirado por Satanás, entre las otras meditaciones que creó, está violando abiertamente los mandamientos de Dios y se está haciendo imágenes. Y lo triste es eso. Hace un par de años, estando en la Universidad Adventista de Plata, predicó un hermano adventista conocido que en ese tiempo era vicepresidente de la Conferencia General. Y en su sermón dijo: yo cierro los ojos y veo el rostro del Dios el Padre. ¿Por qué? Porque se había hecho imágenes del Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la Trinidad, practicando la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. ¿Y qué va a pasar con él? Y va a ser hecho habitación de demonios. Ese es el tema. Y cuando visualicemos una nueva escena, utilizaremos la misma imagen de los personajes repetidos, la misma imagen de Jesús, la misma voz de la imagen de Jesús, las mismas expresiones del rostro de la imagen de Jesús, y aprenderemos a relacionarnos una y otra vez con la imagen a la que llamamos Jesús, con un ídolo. Cuando meditemos en los pasajes de la Biblia, estaremos buscando volver a encontrarnos una y otra vez con la imagen a la que llamamos Jesús. La imagen que incluso nos llevará a tener experiencias místicas, sueños y visiones, y nos va a hablar. Incluso se nos plantea que lleguemos a ponernos en el lugar de Jesús para que, por obra del Dios que entró en nosotros, lleguemos a sentir lo que sintió Jesús y tengamos una experiencia mística. Porque eso es lo que tienen que hacer los jesuitas en su formación. Y siguiendo este camino estaremos violando los mandamientos de Dios, haciéndonos imágenes y adorándolas, y Dios no podrá protegernos del engaño ni de los espíritus seductores que se esconden detrás de las imágenes creadas en nuestra mente, de los espíritus que entran a las mentes y producen las experiencias místicas. Le habremos abierto la puerta de nuestra mente ¿a quién? A Satanás y a los demonios. Y llegará el momento en el cual este Jesús nos mirará y hablará con nosotros, como hay un pastor famoso que dice que Jesús le habla. Porque Jesús, que es un espíritu de demonios, habla con los jesuitas. Y hay muchos pastores que son jesuitas. Yo tuve un pastor en mi iglesia que al final me di cuenta que era jesuita. Hubo otro pastor que cuando yo empecé a preguntar, porque empecé a dar cuenta que había cosas raras, ¿eh? Dice que vino a nuestra casa y nosotros lo conocemos y apreciamos, y vino diciendo que Dios le había hablado y tenía un mensaje para nosotros. Y yo me quedé con la boca abierta. Y después me di cuenta que no era Dios el que le había hablado, sino un espíritu de demonios. Y llegará el momento en el cual este Jesús nos mirará y hablará con nosotros, hablaremos con Jesús, contestará nuestras preguntas, nos dará instrucciones sobre lo que debemos hacer y seguiremos sus instrucciones como lo hacen los jesuitas, sin dudar en hacerlo, como un cadáver que no tiene voluntad propia, pensando que hacemos la voluntad de Jesús. Pero nos estaremos postrando ante un falso Jesús, estaremos adorando a un falso Jesús, al ídolo que creamos en nuestra mente, estaremos adorando a los demonios y siguiendo la instrucción de los demonios. Nos habremos convertido en espiritistas y, como en los jesuitas, ese Jesús, que es el disfraz de un demonio, habitará en nosotros. Ahora, esta es la realidad, esto es lo que está ocurriendo en nuestra iglesia. Y eso es lo que Dios le mostró a Juan que estaría sucediendo con nuestros ministros en tiempo de nuestro predestinamiento, después de practicar la omega. ¿Qué habría pasado? Se habrían convertido en agentes de Satanás, dice ella. Y ella lo describe así: mientras predicaban y oraban y conversaban algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente. ¿Para qué? Para unirse a las otras mujeres y adorar a sus dioses. Se valían del mesmerismo, del espiritismo para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Porque en nuestro tiempo Jesús nos manda a no traer nadie a la iglesia, pero Satanás quiere que sus agentes traigan muchas personas a la iglesia. ¿Para qué? Para tener una cosecha más grande de cizaña. Hubo algunos que empleaban el mesmerismo, el espiritismo, estaban tan sumidos en las tinieblas, el engaño del diablo, que querían ejercer un poder que Dios les había dado.
Y ella sigue diciendo, algunos de estos agentes de Satanás, fíjense, ministros adventistas que practican las meditaciones ignacianas, se hacen imagen en sus mentes, los demonios les hablan y se convierten en agentes de Satanás. Algunos de estos agentes de Satanás que habían oído y rechazado la verdad predicada en el clamor de medianoche, el mensaje de Elías, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad, la luz del clamor de medianoche, mediante una influencia satánica. O sea, ¿qué van a hacer? Desde el púlpito, estos agentes de Satanás van a afectar a las personas que estén escuchando, con los espíritus seductores. Y Dios lo va a permitir, por eso nos advirtió que va a pasar. Por eso dice Elena, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obra así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente cuando, en el tiempo del sellamiento, en el tiempo de la última generación. Y eso está ocurriendo en nuestra iglesia. Y como Jesús nos advirtió, a todos los que entraban por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, los espíritus demonios le darían poder incluso para hacer milagros. Y vamos a leer algunas citas de Elena de White, como la siguiente. Dice, la iglesia adventista aparece en la profecía en un escenario de conflicto, porque Satanás, el dragón, lleva a cabo una guerra sin cuartel contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El gran adversario sabe que si logra descarriar y confundir a los adventistas, frustrará el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que predique la verdad. Y la misión del pueblo adventista, lo primero que tenía que hacer, el primer trabajo era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Sus ataques son generalmente de carácter insidioso y a menudo de tal naturaleza que tienden a conducir a hombres y mujeres sinceros al extremo de creer en una mentira. Y eso es lo que estaría pasando ahora con todas las vírgenes. Por eso el ángel de la Odisea sería desventurado, miserable, pobre, ciego, estaría desnudo y se creería rico. Y Jesús fue claro, Mateo 7, 21 al 23, porque Él nos dice que busquemos la puerta estrecha hasta encontrarla. Pero ¿qué va a pasar? Muchos van a entrar por la puerta ancha. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque se entra por la puerta estrecha, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, los muchos que entren por la puerta ancha del sinagoga de Satanás y reciban poder de los espíritus demonios, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en nombre de Jesús, y en tu nombre echamos fuera demonios, como lo hacen los ministros pentecostales, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque llamaron a Jesús a Satanás, a la imagen de la bestia. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué cosa? Hijos del Padre maldad, porque con esas señales y milagros engañaron a otros. Y esto va a pasar con la iglesia adventista. Y este es el tiempo en el que vendría enemigo como río, como si fuera el Espíritu de Dios, pero no podría hacer caer a los que temieran a Jehová, a los que se volvieran a Jehová. Y por eso Dios le mostró a Juan que las palabras de Jesús en Mateo 7 son para nosotros. Se me ha indicado que os señalara estos pasajes, está hablando de otros pasajes, y el capítulo 7 de Mateo, porque son para nosotros estas palabras, porque estas palabras se cumplen en el pueblo adventista. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿y quién tiene que hacer? Y busca la puerta estrecha hasta encontrarla. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, sobre Jehová. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, porque van a venir los espíritus de demonios, y convirtieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y entra por la puerta ancha, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Las falsas rocas son dioses, sobre la Trinidad. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, vinieron los espíritus de demonios, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó. Fue hecha habitación de demonios, y fue grande su ruina. Y por eso dice Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán.
El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. No podemos adorar la imagen de la bestia, a la Trinidad y a Jehová al mismo tiempo. Y como Él anunció en Isaías 59, 1 al 21, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. ¿Por qué? Porque para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jehová. Porque vendrá el enemigo como río, simulando ser el Espíritu de Dios, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, hablando de las vírgenes sensatas, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Porque sería recuperado el conocimiento de la verdad, y se produciría el verdadero revivimiento de la iglesia adventista. Por eso Isaías 61:2 nos dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, donde está el pueblo de Dios, y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y como Dios le mostró a Elena de White, en este tiempo Satanás y los demonios harán milagros en nuestra iglesia. ¿A través de quiénes? A través de los ministros y los hermanos que entren por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Y leo la primera cita. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo, de los espíritus de demonios. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo y alimentarse de toda palabra a la boca de Jehová, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. O sea, porque si no buscamos la puerta estrecha, porque eso depende de nuestra vida, vamos a ser engañados. Y la próxima cita, Evento de los Últimos Días, página 175, advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y por ellos la verdad será difamada. Ocurrió una obra maravillosa. Los ministros, nuestros ministros, abogados y médicos, nuestros profesionales, que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Es triste, pero esto es una realidad en nuestra iglesia. Y sigue agregando ella, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Y los que obren milagros digan a Jesús, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le va a decir Jesús? No los conozco, porque estuvieron adorando a Satanás, llamando a Satanás Dios y Cristo. ¿Qué va a hacer Satanás? Al enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quién? A los adventistas, porque van a ocurrir en nuestra iglesia, no van a ocurrir en el mundo. En nuestra iglesia, después, en el tiempo de angustia, van a ocurrir en el mundo. Pero primero, Satanás quiere asegurarse una cosecha y cizaña en nuestra iglesia, una cosecha de hijos del diablo. Y Elena dice lo siguiente: si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, porque están adorando a un ídolo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador en nuestra iglesia. La próxima cita dice lo siguiente: algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos harán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Y qué va a pasar? A las vírgenes sensatas, a los que no buscaron la puerta estrecha y no conocen la diferencia entre la verdad y la mentira, los van a engañar. Y después, la próxima cita la encontramos deseado a toda la gente, dice ella. A la par que se predica el Evangelio, hay gentes que trabajan que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos.
Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. Ahora, esto ocurre en primero Dios, ocurre en a solas con Cristo, a solas con Jesús, donde le muestran a los hermanos cómo los espíritus de demonios, a los que llaman Cristo, se comunican con ellos. No pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Y esto es triste, porque para ser habitación de demonios hay que rechazar la palabra de Dios y el llamado de Dios. Y en cambio, Dios le mostró en el juez que Él no haría milagros en el tiempo de nuestra prueba, porque la verdadera fe viene de oír y creer en la palabra de Jehová. Y como leemos en Eventos de los Últimos Días, página 173, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que serán pasar por divinas. Entonces, ¿quién va a hacer milagros en nuestra iglesia? Satanás y los demonios, no Dios. Entonces, si vemos que algún hermano tiene poder para hacer milagros, es porque está siendo guiado por Satanás y los demonios. La próxima cita dice Elena: el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Y la próxima cita está en el evangelismo. Dice ella: Satanás presentará milagros. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, un claro y categórico, así dice Jehová, dicen tal como los judíos: muéstranos su milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de estas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en el engaño. Porque Satanás va a hacer milagros y Dios advirtió que le va a permitir hacerlos a nuestra iglesia. Por eso ella escribió lo siguiente: la rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos, como dijo Jesús. ¿Y cuál es la única forma? Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Tenemos que comprender la verdad, porque ese es el primer trabajo para el pueblo adventista. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces su barco soportará el tormento y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. Y la próxima cita ya dice: la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. Ese es nuestro trabajo. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra. Dios no va a dar nada aparte de la palabra. Ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Y después dice ella: tan pronto que el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá.
y viene la separación del trigo y la cizaña. Y nos preguntamos, ¿llegaremos a oír la voz de un ángel o la voz de Jesús diciéndonos auditivamente cuál es la verdad? Porque los demonios se hablarían con las personas, con los adventistas. Cuando Dios les mostró la situación en la que se encontraría la última generación del pueblo adventista, en el tiempo en el que estaría por cerrarse la puerta de la gracia y caer el primero de los juicios de Dios, anunciando el comienzo del tiempo de angustia, Elena White rogó al ángel que veía en su visión que él mismo hablara a la gente para que se despertara y se preparara. Pero la respuesta fue negativa. Los adventistas no oiríamos la voz de un ángel para que nos despertáramos y creyéramos. Los vencedores, los salvos, serían los que creyeran y fueran conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, que escucharíamos el clamor de medianoche, y las guardaran. Fíjense lo que Ellen White vio en la visión de la manada pequeña, después de que entrara el hombre de la escobilla. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, en la condición del ángel de la Odisea. Pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso y comenzaba el tiempo de angustia. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, que las van a escuchar en el clamor de la medianoche. Pero el que no quiera ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios, dice, ni tampoco le despertaría el mensaje de un ángel. No vamos a tener ninguna comunicación especial, aparte de las evidentes verdades de la palabra de Dios. Como dice Pablo en Romanos 17, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que tenemos que tener nosotros es fe, verdadera fe, la fe de Jesús, la fe de la iglesia primitiva, después de oír la palabra de Dios. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, por haber oído la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve, y que por fe esperamos que se cumpla. Ahora, ¿qué pasa con los milagros? Es algo que se ve, y Satanás usa para seducir a las personas. Pero la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y fíjense esta cita que es muy interesante. Entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo, resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo, el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. La eficacia está en la verdad y no en ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. Ahora, fíjense que esto, primero Dios, 40 madrugadas con Jesús, a solas con Cristo, hacen que la gente se haga en su mente imágenes fantásticas y seductoras que usan los espíritus demonios para seducirlos. La atención del pueblo de Dios era asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores mediante los que Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Y lo que vemos es que en nuestra iglesia, como vimos el folleto Primero a Dios, se introdujeron las meditaciones ignacianas con las que Satanás quiere hacer habitación de demonios a los adventistas. Y es triste, pero es una realidad. ¿A qué creerían las vírgenes sensatas? Claramente a los milagros de Satanás y los demonios. Y como leemos en Mateo 25, 10 al 12, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ellas no lo conocían porque no lo buscaron y lo encontraron y adoraron a Satanás bajo su disfraz cristiano. Y como Dios le mostró a Juan, precisamente antes de que entráramos en él, el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente, porque el pueblo antista selló antes del tiempo de angustia. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos,
Y entonces pudo sonar la primera trompeta que hace daño a la tierra, porque antes no podía. Ahora, ¿qué podemos esperar de un lobo vestido de adventista, un hijo del padre de la mentira? Lo único que podemos esperar es que mienta y siga mintiendo para cumplir la misión que le dio el príncipe a este mundo y así engañar al pueblo adventista. Y como leemos en Juan 8, 44 y 45, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dijo Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Ahora, ¿qué va a pasar con los mentirosos? Son mentirosos, los jesuitas son mentirosos. Y cuando uno habla con ellos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceríamos, da la sensación de estar hablando con el mismo padre de la mentira. Y como Dios le mostró a Juan y mostramos en los videos que vamos a juntar, estas son las características por las que, como Dios le mostró a Juan, reconoceríamos los engañadores. Primero, ocultaría y negaría los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que enseñan una mentira, porque ellos usarían las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para enseñar la mentira. Y después buscarían distorsionar el significado manifiesto de los claros y categóricos, así dice Jehová. Y en tercer lugar, usarían los escritos de la Anahuay para hacer doctrina y engañar al pueblo adventista. Y ella fue muy clara. Y en Conflicto de los Siglos leemos, pero Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola, no los testimonios de la Anahuay, donde están los errores que los pioneros reflejaron ahí. Como piedra de toque de todas las doctrinas iba a ser todas las reformas, y terminé diciendo, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza o desautoriza un categórico, así dice Jehová. Y ese será el pueblo sellado, las vírgenes que arreglen sus lámparas. Ese es el verdadero alimento y eso es lo que todos debemos hacer. Y lo importante es lo siguiente, confía solo en Jehová y no permitas que nadie, ya sea hombre o espíritu de demonio, te engañe. Como leemos en Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la promesa de Dios. Pero no podemos confiar en los ministros que enseñan a adorar la imagen de la bestia, y como Dios lo mostró a Juan, se convirtieron en agentes de Satanás al ser hechos habitación de demonios. Solo podemos confiar en quién, en Jehová y en su palabra. Y ahora vamos a dedicarnos a hablar del verdadero significado de las palabras de Pablo. Esta semana nuestra lección estudia las palabras de Pablo en Colosenses 3, 1 al 17, y las asocia al falso evangelio de los que adoran a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el Jesús que es el disfraz de Satanás, la semilla de la cizaña, la puerta ancha del cenago de Satanás y el camino espacioso que lleva a la perdición, que lleva a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en la frente y en las manos. Por eso nuestras lecciones indican que la obra que hacía Jehová en sus hijos en el tiempo de la iglesia primitiva, la hace el falso Jesús, la abominación desoladora, es decir, la hacen Satanás y los demonios, porque estamos adorando a la imagen de la bestia, estamos adorando a la misma imagen que adoran la bestia y el falso profeta. Y el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Por supuesto, Pablo no adoraba al Dios Hijo de la Trinidad, al Verbo, dado que es una de las imágenes de la bandera negra de los paganos, la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, la imagen de Baal Hijo, que, usando cosas sacrificadas a los ídolos, fue disfrazada de cristiana por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Pablo adoraba a Jehová, nuestro verdadero Dios Padre, y al verdadero Mesías, que es Jehová manifestado en nuestra carne, como el Hijo de David.
Y esto es lo que Dios le mostró a Nehuay. Y nosotros tenemos que tener en cuenta claramente lo que tenemos que aprender, porque con todos los redimidos, con la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, vamos a tener que cantar el cántico Moisés y el Cordero, que nos tiene que abrir los ojos. La gran apostasía. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de los dioses paganos. Ahora, esas mismas imágenes son las que, cuando se unieron estas 10 religiones que fueron parte de la Gran Babilonia, mostraron en público, diciendo que ese era el creador, pero mostraron la imagen de Satanás. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera un blanco puro, sobre el cual estaba escrito pureza y santidad de Jehová. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna imagen. Y su confianza estaba puesta en Jehová, nuestro Dios y Padre, como Jesús confió en Jehová, nuestro Dios y Padre. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Y esa es la matanza con la que terminó el periodo de Esmirna, los 10 años del 303 al 313, en que los cristianos buscaron ser exterminados. ¿Y qué pasó? Después viene el tiempo de Pérgamo y después viene Tiatira, cuando se empieza a perseguir de nuevo al pueblo de la iglesia verdadera. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura, apostataban, y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Por qué? Porque volvieron a elevar la bandera negra. Pero ahora adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad, porque lo que elevaron para asesinar a los verdaderos cristianos es la Trinidad, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en alrededor de ella. Y cuando ve uno en la historia que la Trinidad es la abominación desoladora, es el ídolo en cuya defensa el Señor al pueblo conocía a su Dios, y vemos que la Trinidad fue introducida en la iglesia adventista, es porque la profecía se cumplió. Babilonia ya le dio a beber de su vino a todas las naciones, y se maravilló toda la tierra por la bestia y está adorando al dragón. Y lo que vamos a hacer nosotros es analizar las palabras de Pablo y su verdadero significado a la luz del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, el reino de Jehová. Y empieza Colosenses 3, 1 al 3, hablando de resucitar con Cristo, Pablo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿A quién se lo dice? A los que habían nacido de Dios. A los verdaderos cristianos conocían la verdad. No al ángel de la Odisea que es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, y Jesús está afuera y lo está llamando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, el que murió a este mundo y dejó atrás sus caminos, entró al reino de Dios, y el reino de Dios está siguiendo el camino angosto. ¿Qué pasó? Nació de Dios, resucitó con Cristo, murió al viejo hombre y su vida está escondida con Cristo en Dios, porque Dios es el que lo está guiando por el camino angosto. Ahora, ¿quién nos haría morir al viejo hombre? Nos engendraría de nuevo como sus hijos y nos haría resucitar con Cristo. Sería Jehová, nuestro Dios y Padre, cuando oyéramos y creyéramos al verdadero evangelio, a la palabra de verdad. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a quién? A Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, cuando resucitara el Mesías, y viviremos delante de él, delante de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? Jehová vendría a morar en nosotros, como la lluvia tardía y temprana en la tierra, porque Jehová, nuestro Dios y Padre, es el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Jesús nos enseñó a orarle a su Padre,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a quien, a nosotros tu reino. Ven a morar este día en mí, para que yo sea parte de tu reino. Y como dice la profecía del Salmo 118, sino al 23, se abrirían las puertas del templo de Jehová para que podamos salir de la cárcel y entrar al templo de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. La puerta estrecha es la puerta por la cual se entra al templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el santuario tiene dos partes. El tabernáculo, que es un símbolo del reino de Dios y el templo de Dios, y el atrio, que es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, donde están los esclavos del pecado y tienen que morir. El lugar donde está el altar, porque Jesús tomó nuestro lugar ahí y murió en la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, como un pecador, para redimirnos de la esclavitud del pecado y para que se abriera la puerta de la casa de Jehová y nosotros pudiéramos vivir en el lugar donde Él vivía. Él murió en el lugar donde nosotros debíamos morir, para que nosotros pudiéramos vivir donde Él vivía. Y la puerta abierta es la puerta del lugar santo, el templo de Jehová. Esa es la puerta estrecha. Porque solo por el verdadero Jesús podemos llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como Dios lo anunció, ya habrá allí calzada y camino. Y ese camino es el camino angosto que lleva a la vida. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No puede entrar un inmundo a la casa de Dios. Primero tiene que ser lavado a la fuente y ser vestido de vestiduras blancas para poder entrar a la casa de Dios. Sino que él mismo, porque Jehová estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué lo va a guiar? Jehová, nuestro Dios y Padre. Y en Efesios 2, 4 al 7, Pablo dice lo siguiente: pero Dios, Jehová, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque a quienes, a los miembros de la iglesia primitiva, los convirtió en piedras vivas del templo del nuevo pacto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice Pablo. Y en Juan 1, 10 al 13 leemos lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué? Porque el Mesías, ¿cuál es su identidad? Es Jehová el Señor, manifestado en carne. Pero el mundo no le conoció. El verdadero Mesías no es el Verbo, es Jehová. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, que su nombre es Jehová el Señor, como Dios lo anunció, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y en Juan 14, 23 leemos: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Porque lo vamos a hacer parte del templo del nuevo pacto, va a ser una piedra viva, donde Jehová pone su trono, y a su diestra se sienta ¿quién? El Mesías. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿El ángel de la Odisea es parte de la casa de Dios? No, Jesús está afuera y lo está llamando para que lo conozca y le abra su corazón. Pero los miembros de la iglesia primitiva eran la casa de Dios, en la que estaba morando Dios y estaba morando Jesús, y estaba oficiando como nuestro sacerdote.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. ¿En qué esperanza? La esperanza de la gloria de Dios. Y después Pablo habla de Cristo en nuestra vida. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque una planta de trigo crece hasta tener fruto, hasta ser una planta adulta que tenga el mismo fruto que Jesús y refleje plenamente la imagen de Jesús. Cuando Cristo, nuestra vida, sería manifestado a nosotros, cuando Dios nos transformara a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como leemos en Isaías 8, 16 al 18, que es una promesa del Mesías. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, donde en su mente y en su corazón. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿En quién confiaré el Mesías, Jesucristo hombre? En Jehová. ¿Cómo tenemos que confiar nosotros? Y él dice, aquí yo y los hijos que me dio Jehová, mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también, ¿quién? Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿quién glorificó? Jehová, nuestro Dios y Padre, glorificó. En cambio, el Evangelio jesuita que predican nuestros ministros, todo lo hace el Cristo niceno, la abominación desoladora, porque está adorando a Satanás y no conoce el verdadero Evangelio, no conoce el Evangelio del reino de Dios. Y como leemos 2 Corintios 6, 6 al 18, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, el templo de Jehová y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos apartados, dice el Señor, dice Jehová, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque esa es la verdadera profecía del templo del nuevo pacto, del reino de Dios, del reino de Jehová. Y en 1 Pedro 2, 1 al 9, Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las atracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿La benignidad de quién? De Jehová. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, Jesús era una piedra viva, porque en Él moraba ¿quién? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y en sus hermanos también. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Isaías 28, 16. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, sino el 23. Y piedra tropiezo y roca que hace caer. Isaías 8, 13 y 14, que anuncia que Jehová sería la piedra de tropiezo. Que anuncia que el Mesías es Jehová el Señor. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos la obra que Jehová estaría haciendo
en nosotros, y va a ser en nosotros, como la hizo en la iglesia primitiva, porque esa es la obra que Jehová prometió hacer también en nosotros. Y después Pablo habla de hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? El mal tesoro que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Haced pues, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad vosotros también, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué despojados del viejo hombre? Porque había nacido Dios, no eran ángeles de la Odisea. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿qué significa Cristo es el todo y en todo? Porque Dios estaba transformando a cada uno de sus hijos a imagen de Jesús, hasta que llegaran a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Pero podemos nosotros, como dice Pablo, hacer morir lo terrenal. No, no podemos, como Jesús lo explicó, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede dejar de dar frutos malos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en Marcos 7:21-23 Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y de dónde vienen las maldades? Del Padre de maldad. Y contaminan al hombre, porque nuestro corazón y nuestra mente están contaminadas. ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Solo por el poder de Dios, mientras recorremos el camino angosto y Él nos transforma en imagen de Jesús, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, porque esa es la promesa. Y como dice Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, será fiel en completarla. Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿En quién se cumplió esta promesa? En primer lugar, en Jesús. Por eso Él es el nuevo Adán. Es el primer hombre que volvió a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, y después tendría hermanos. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Jehová nos dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿a quién adoran nuestros ministros? Los que hacen nuestras lecciones, no a Jehová. No conocen el evangelio del reino de Dios. Está hablando del reino de Satanás. Y es triste, pero hay que decirlo, por amor a ellos en primer lugar, porque el juicio empieza por ellos. Y Pablo sigue diciendo lo siguiente, Romanos 8, 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Porque el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros, Él pone su trono en nosotros y a su diestra se tiene que sentar Jesús. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si Jesús no intercede en nosotros, no somos de Él.
no somos cristianos verdaderos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, Jehová el Señor, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Podemos hacer morir las obras de la carne? Sí. ¿Por medio de quién? Por el poder de Dios solamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si el Espíritu de Dios no está morando en nosotros, no somos hijos de Dios. Y eso sucede con el ángel de la Odisea que está engañado. Y como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser como Jesús. Esa es la obra de Dios, esa es la promesa de Dios y es lo que Él va a hacer. Porque los 144.000 sellados del pulantista que tengan el nombre de Dios y el del Cordero escrito en la frente, habrán alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la promesa de Dios. Y después habla del amor, que es el vínculo perfecto, porque Dios es amor. Y los vínculos que Dios te establece con nosotros son perfectos. Colosenses 3:12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo nos vestimos así? Si Dios derrama su amor en nuestros corazones, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? No es el amor de los hombres, es el amor de Dios, que estaba siendo derramado en sus corazones, el reemplazo del pecado que antes moraba en ellos. Como Jesús lo dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Porque ¿qué tenía Jesús en el corazón? Tenía escrita la ley de Dios, tenía el amor de Dios. Permaneced en mi amor. Y cuando Jesús oró, justamente, y se decidió a morir por nosotros, dijo lo siguiente, Juan 17:25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Por qué lo conocía? Porque tenía el nombre de Dios escrito en la frente. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado, o sea, oro refinado en fuego, esté en ellos, y yo en ellos. Porque esa es la promesa. El amor de Dios va a estar en nuestro corazón, y Jesús va a estar morando a nosotros junto con su Padre. Y en Romanos 5:1 al 5, Pablo es claro, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en que es la esperanza de la gloria de Dios, es la esperanza que el nombre de Dios está escrito en nuestra frente. Y la esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, por Jehová, por nuestro Dios y Padre, que es el Espíritu Santo de la promesa. Y Juan, en Primera Juan, dice lo mismo. Primera Juan 3:1, después de 14 al 16. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué amor nos dio Jehová, el Espíritu Santo de la promesa, para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Jehová, parte de la simiente de la mujer. Por eso todo el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y agrega después, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que fue transformado por Dios a imagen de Jesús, conoce el cambio. Y antes no amaba, pero ahora ama.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y están dispuestos a poner su vida para salvar ¿a quién? A las otras personas, sus hermanos, a los que no conocían la verdad. Y ese, el amor de Dios, es el oro refinado en fuego que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea, a las vírgenes dormidas. Y por supuesto, las vírgenes sensatas van a aceptar la promesa. Y Pablo sigue hablando y ahora habla de la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿A quién? ¿Orando a quién? A Jehová, nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿quién nos daría la paz de Dios? Solo podría hacerlo Jehová, nuestro Dios y Padre, mientras nos transforma a imagen de Jesús, como dice Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién las haría? Jehová, no el Mesías, no Jesucristo hombre. Y el Dios Hijo, la Trinidad, el que adoran nuestros ministros, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es llevarnos a conocer sus profundidades, la profundidad de Satanás. Y esperemos que a pocos adventistas pueda engañar, porque el que tenga brecha de justicia va a ser salvo. Y en Ezequiel 36:23 leemos: Y santificaré mi grande nombre, dice Jehová, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos, de sus ojos. Por eso Dios está esperando tener un pueblo santificado. 144.000 sellos que tengan su nombre escrito en la frente, para después enviarlos a predicar el fuerte pregón. Y para que su nombre sea santificado en ellos delante de los ojos de todas las naciones, para que todos sepan quién es Jehová. Y en Ezequiel 37:13 y 14, Jehová dice lo siguiente: Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Por eso, Pablo, al hablar del Evangelio de la Reconciliación, en 2 Corintios 5:17-21, dice lo siguiente: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si alguno está en Cristo, es porque recibió a Jehová y a Jesús con Jehová. Y sigue diciendo, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios, de Jehová, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, como si Jehová rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, con Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová quiere salvar, no quiere que ninguno perezca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la promesa de Jesús, Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, el templo de Jehová, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, dice Jesús, y mi nombre nuevo. Porque esa es la promesa. Porque los lugares asolados van a ser reedificados por las vírgenes sensatas. Y como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Jehová.
no el evangelio falso que predica el falso profeta y nuestros ministros. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, empezando por la nación adventista, que lo escucharía este evangelio en el clamor de medianoche, cuando vería iluminado el camino a la ciudad de Dios, y entonces vendrá el fin. Como Dios nos indicó que debemos hacerlos, en los siguientes videos descubrimos a Satanás bajo su disfraz cristiano. O sea, y les mostramos a ustedes cuál es el disfraz de Satanás. En el primer video mostramos en la historia los hechos con los que se cumplió la profecía de las 7 iglesias y nos muestran cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y cuál es el disfraz cristiano de Satanás. Porque la profecía del Apocalipsis empieza del siguiente modo: bienaventurado el que lee y los que oyen. Porque por ahí alguno lee, llega a entender, ¿y qué tiene que hacer? Hacer que sus hermanos oigan las palabras profecías de Apocalipsis y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y viendo los hechos con los que se cumplió la profecía de las 7 iglesias y nos muestran cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y cuál es el disfraz cristiano de Satanás, podemos saber a qué Jesús no adorar. Y esos son hechos muy claros. Y en el segundo video mostramos por las escrituras cuál es la revelación que Jehová mismo hace de sí mismo y del verdadero Mesías en su palabra, y nos permite descubrir a Satanás bajo su disfraz cristiano. Estos 2 videos están en YouTube, en el canal Hechos Proféticos, y vamos a juntar los PDFs y también el link a estos videos que ya tiene aquí en forma separada. ¿Por qué? Porque nuestra misión es evitar que Satanás engañe al pueblo adventista. Y tenemos que buscar el pueblo adventista conozca cuál es la verdad y ve iluminado el camino hacia Dios como Dios dijo que lo tiene que ver. Que Jehová te bendiga y te guarde y que te guíe a toda verdad y tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.